A la DIAN se le cayó la careta. Orden de arresto contra su director. En Colombia las instituciones parecen enfermas, corroídas por la costumbre de no cumplir la ley. El último ejemplo es la DIAN, esa entidad que se ufana de saber cuánto debemos pagar, pero que ni siquiera respeta las órdenes de los jueces. El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó arrestar por 5 días a su director Luis Eduardo Ginás y a varios funcionarios por desacatar una tutela. Se trata de algo insólito. Los encargados de exigir disciplina fiscal no pudieron cumplir con la disciplina jurídica. La gente lo resume en una frase dura pero cierta. Si la DIAN no cumple la ley, ¿qué nos queda al resto de mortales? Esos son los datos. El origen del escándalo está en un concurso público de 2022. Cientos de ciudadanos se quemaron las pestañas, pasaron pruebas, quedaron en listas de elegibles. Pero en 2023 el gobierno autorizó más de 10.000 nuevos cargos en la planta de la entidad. La norma dice que esas vacantes deben proveerse con quienes aprobaron el concurso, como es apenas lógico. Pero la DIAN prefirió sostener a empleados provisionales y mantener contentos a sindicatos y recomendados. Ya nos había contado Mr. Taxes el tema de los recomendados en la DIAN, ¿recuerdan? Los ganadores legítimos quedaron viendo un chispero. La justicia les dio la razón 2 veces y aún así no los han nombrado. La consecuencia, es grotesca. Un juez ordenó arresto y multa para los directivos de la entidad. Y aún así la policía no ejecuta la captura. El mundo al revés, señores. El propio accionante de la tutela lo denunció. Mientras él paga arriendo en una ciudad donde debía estar trabajando, el director de la DIAN sigue tranquilo en su oficina. Ya van semanas de desacato y la sensación es clara. Aquí los poderosos no pisan cárcel, aunque un juez los mande, especialmente en este gobierno. La gente lo percibe como otra jugada sucia en un país donde la ley siempre se acomoda a los de arriba. La DIAN se vendía como un pilar contra la corrupción, como el músculo del Estado para cerrar la evasión y el contrabando. Hoy aparece manchada por promesas incumplidas, favores sindicales y nombramientos a dedo. En los pasillos hablan incluso de presiones de congresistas que pedían cuotas en las aduanas. Al final lo que queda es la misma vieja historia. Mientras al ciudadano común lo persiguen por una factura mal diligenciada, a los directivos que burlan la justicia no les pasa nada. Y uno no puede evitar pensar que Colombia, más que un Estado de Derecho, se está convirtiendo en un país de desorden con sello oficial. Esa es mi columna hoy después de que escuché esta denuncia en Blue Radio referente al director de la DIAN, como acaban de escuchar ustedes. Es que el tema del desacato de órdenes judiciales bajo el gobierno de Gustavo Petro parece que se está volviendo costumbre. No podemos olvidar, este caso no es aislado al señor ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, Guillermo Alfonso Jaramillo, que lleva varias veces y varios meses desacatando la norma. Pero eso sí, persiguiendo congresistas de la oposición. No podemos olvidar tampoco que acaba de entablar una denuncia penal en contra del representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Entonces aquí los amigos de Petro se vuelan, son prófugos de la justicia, terminan asilados en gobiernos de dictaduras que son desde luego amigas del gobierno, mientras la gente de a pie termina como están terminando estos señores que presentaron el concurso de méritos para la DIAN y a esta hora no los han nombrado. Muy bien, fuera Petro, y entonces cambio que prometió. Esa es una gran pregunta que yo creo que todavía los que hacemos el esfuerzo de escribir columnas no hemos podido responder. Buenas noches, Álvarez, saludos desde Bogotá, gracias Ángela, saludos para todos. Recuerden suscribirse, estoy en todas las redes como Hernán Opina, y bueno, este es el programa número 58 en donde analizamos las noticias más importantes del día.
Bueno, pero les tengo para decirles que de las noticias que traemos para hoy, yo creo que esta era la menos escandalosa o la menos, ¿cómo la podemos llamar? La menos polémica, si les parece. Vamos con la segunda noticia y después damos una vuelta por Twitter a ver cómo va el tema del atentado. A los que me escuchan desde Cali, toda mi solidaridad y bueno, espero que ustedes y los suyos estén bien. Permítanme, yo siento un poco, ahora sí, subo un poco la silla. Ahora sí, señores, muy bien, vamos con la segunda noticia. El escándalo de Carlos Ramón González y la vergüenza diplomática en Brasil. Miren, el gobierno de Gustavo Petro quedó en el ojo del huracán por dos hechos vergonzosos. Primero, el intento fallido de nombrar al pastor Alfredo Sade como embajador en Brasil. Un nombramiento que fracasó porque nunca se pidió el beneplácito del país vecino. Es decir, Colombia hizo el ridículo. Publicó la hoja de vida del supuesto embajador sin cumplir el requisito básico de informar antes a Brasil. A esto se suma el escándalo de Carlos Ramón González. Pero antes de hablar del escándalo de Carlos Ramón González, es importante mencionar lo que venía detrás de Alfredo Sade, ¿cierto? La renuncia, no la renuncia, sino sacaron a Sade de su cargo en presidencia el día que conocieron que la Procuraduría tenía lista la suspensión. Y entonces lo mandaron para Brasil. Él el viernes que se dio a conocer la noticia, aceptó la nueva diligencia que le encomendaron y ya hoy salió a decir que no se quería ir. Pero la realidad es que no se quisiera ir. La realidad es que, y ya lo vamos a hablar, en Brasil no lo quieren. Rechazaron ese nombramiento, esa candidatura. Ahora sí, a esto se suma el escándalo de Carlos Ramón González. Recuerden ustedes que es el exdirector del DAPRE, ex M19, una de las figuras más importantes de la Alianza Verde, pero además íntimo de Gustavo Petro. Y es acusado de corrupción con orden de captura, pero buscó refugio en Nicaragua, a quien ese régimen negó extraditar. Cuando Petro conoció supuestamente lo del refugio en Nicaragua, entonces lo pidió en extradición y sabíamos que el dictador amigo de Petro iba a decir que no. La historia tiene nombres propios, señores. Alfredo Sade, líder religioso cercano al presidente, fue propuesto para Brasil, pero allá lo rechazaron por la falta de seriedad en el trámite. Y González, acusado de ser el prestamista de la Colombia Humana y del Partido Verde, movió bienes y empresas, esta es la noticia más importante, a nombre de su familia antes de escapar. Es decir, antes de irse para Nicaragua, puso las propiedades que tenía a nombre de su familia para que cuando la justicia le caiga, pues él literalmente no tenga con qué pagar lo que le debe a la justicia, lo que nos debe a nosotros. Documentos muestran que diplomáticos colombianos en Nicaragua lo ayudaron a mantener residencia de alojamiento. En otras palabras, hay documentos que muestran que el gobierno de Petro, porque diplomáticos hacen parte del gobierno de Petro, le ayudaron a Carlos Ramón para que obtuviera su residencia allí. Esto que parece hoy una operación de encubrimiento con plata pública, señores, porque además estaba comiendo y viviendo en la embajada de Colombia en Nicaragua. Es decir, allá lo tenían alimentándolo con nuestros impuestos. Luego Ortega, que es aliado político de Petro, entre otras cosas, dictador, le niega la extradición y dice que lo protege. Ese es el talante. Mientras otros se defienden en libertad, los mandan a casa por cárcel, les toca en derecho obtener nuevamente su libertad y han dado la cara los amigos de Petro, prófugos de la justicia, y el hijo de Petro, Nicolás, haciéndole el juste a la justicia. Todo esto es muy grave porque muestra a Colombia sin rumbo en lo diplomático y con un gobierno que protege a los suyos cuando caen en corrupción. En Brasil consideran que lo de Sade fue una ofensa y en Nicaragua nos enfrentamos a una dictadura que le da la espalda a la justicia colombiana. Ese es el resumen. Pero mientras tanto aquí seguimos viendo cómo la Cancillería improvisa y cómo la corrupción se mueve con ayuda de quienes deberían estar defendiendo al país. El resultado, señores, no puede ser otro: vergüenza internacional
y un golpe a la confianza ciudadana. Lo que vemos es el sello del gobierno Petro: improvisación, amiguismo, protección y corrupción. Eso es todo. Quiso mandar a un pastor sin experiencia a Brasil como si la diplomacia fuera un premio para amigos del poder. Fracasó. Y después, cuando estalla el escándalo de González, resulta que embajadores y funcionarios colombianos estuvieron más pendientes de ayudarlo a huir que de cumplir con la justicia. Es decir, los embajadores, los señores del gobierno de Gustavo Petro, en vez de notificarle a la justicia en dónde estaba Carlos Ramón González, que estaba siendo buscado por la justicia en el momento, lo tenían escondido en la embajada de Nicaragua. Y ahora nos hacen creer que esto es nuevo, que ellos no sabían y que ellos no fueron. Cuando todo sale a la luz, el presidente se lava las manos, dice que es culpa de otros y finge demencia. Luego los hechos lo contradicen. Pero además aquí hay un antecedente que es muy importante. Recordemos que Gustavo Petro, mientras era opositor, era enemigo del señor Martinelli, expresidente de Panamá. Martinelli estaba también escondido en Nicaragua, porque recordemos que es buscado por la justicia panameña. Y un día de tantos, hace unos meses, nos dimos cuenta que Nicaragua había enviado a Martinelli a Colombia porque Petro lo asiló. Es decir, Petro decidió proteger al prófugo Martinelli de Panamá. Prófugo de Panamá. Prófugo de la justicia panameña. Y Petro, que antes lo atacaba sin piedad y con Piedad Córdoba, decidió protegerlo y esconderlo en Colombia. ¿A ustedes no les huele eso a un canje, a una transacción? Porque para ese momento, cuando llegó Martinelli a Colombia, que recuerden que festejó por lo alto allá en Andrés Carne de Res, si no me falla la memoria, fue ese el lugar, si no fue en Bogotá. Cuando llegó Martinelli a Colombia ya estaba Carlos Ramón González prófugo de la justicia. Luego, para entonces todavía no estaba con circular roja y todavía no había, digamos que una condena a la vista. Pero ya él sabía el pantano que llevaba. De hecho, ya estaba escondido en Nicaragua. Embajadores y gente del gobierno Petro sabían en dónde estaba Carlos Ramón González y nunca le notificaron a la justicia. Nunca. Y luego ahora llegan los señores de las bodegas petristas a decir que esto ha pasado siempre y que a otrora también sacaban gente del país para que se fugaran. Eso es parcialmente cierto, sí, en Colombia hemos vivido cosas muy similares por desgracia, y aquí las hemos criticado, señores. Luego, lo que no podemos permitir es que los que llegaron prometiendo cambio y los que se ganaron los votos de las mayorías colombianas porque juraron que esto no volvía a pasar, hoy estén haciendo lo mismo y salgan los caras duras a decirnos que es que esto pasaba antes y que porque antes no hablábamos. No, pues aquí hablábamos siempre. Siempre lo criticamos. No es culpa mía que ustedes hayan llegado tarde. Luego decir que esto pasaba antes y que es normal que ahora pase, eso solamente tiene una calificación y es hipocresía, señores. Hipocresía. Aquí lo que demuestra es que el gobierno de Petro no gobierna para el pueblo como prometió, sino para su círculo de aliados políticos. Llevamos dos noticias hoy. La primera es que el director de la DIAN tiene una orden de arresto por desacato, porque en vez de nombrar a las personas de la lista de elegibles como las tenía que nombrar, nombró gente a dedo. Es decir, hubo gente que se mató estudiando para el concurso de méritos y los que hemos presentado concursos de méritos sabemos lo que es eso, para que el gobierno de Gustavo Petro se pasara el concurso de méritos por la faja y nombrara a los amigos y a los referidos de los congresistas. Cada escándalo huele a lo mismo: corrupción, favores
clientelismo y nepotismo. Justo 4 cosas que prometieron cambiar. Recuerden ustedes el cartel de Gustavo Petro con Gustavo Bolívar diciendo no más reforma tributaria. Y recuerden ustedes al senador Gustavo Petro en el Congreso de la República diciendo que en su gobierno no iba a haber más reformas tributarias porque en su gobierno no se iban a robar la plata. La traducción de lo que está pasando hoy en Colombia es que el gobierno de Petro se siguió robando la plata porque nos clavaron una reforma tributaria, recién empezaron, y ahora van por el tercer intento de otra reforma tributaria. Luego, cuando un dictador como Ortega protege a un fugitivo de la justicia colombiana, el gobierno calla y se hace el débil. Fingen demencia porque comparten la misma ideología. Y los señores del Partido Verde, que supuestamente son oposición a Petro, están calladitos porque saben que no pueden tirar al agua a Carlos Ramón González. Por eso les digo, no se dejen engañar. Ojo con eso, porque hay muchos hoy que se están vendiendo como opositores. Entre ellos Sergio Fajardo. Se está vendiendo como el opositor de Gustavo Petro. Pero le está pagando 400 millones de pesos a quien fuere el asesor de campaña de Gustavo Petro y al que lo llevó a la presidencia. Pero además también está trabajando con el abogado Pava, que no solo fue abogado de Gustavo Petro, sino que es pareja de Laura Sarabia. Entonces, cuando conectamos eso con que Gustavo Petro está gobernando con toda la gente de Fajardo, entonces, ¿qué podría salir diferente en una presidencia de Fajardo? Nada, ni mierda. En el hipotético caso de que el petrismo se quede por fuera de la segunda vuelta y Fajardo llegue a segunda vuelta, vamos a ver a todo el petrismo votando a Fajardo. Y esos son favores que después Fajardo tendrá que pagar. De seguir las cosas como están, a primera vuelta, Fajardo le habría pagado $1 millón al señor asesor de campaña que fue asesor de campaña de Gustavo Petro. Y seguimos aquí con las bodegas de Petro con teorías de conspiración. O sea, la última teoría de conspiración, que ya perdí la cuenta cuántas van, es que el asesinato de Miguel Uribe se dio por un ajuste de cuentas entre unos esmeralderos y el papá de Miguel Uribe, el señor Miguel Uribe Londoño. El país arde en llamas. Las personas están nadando en sangre y salen a decir que este terrorismo solo le conviene a la derecha y que la derecha es la culpable de este terrorismo. Y así nos van metiendo en una política binaria que no nos conviene. Pero les digo, señores, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque las cosas con estos no pintan bien. Prometieron cambio y sí, hubo cambio, pero de bolsillo. Hubo cambio, pero de titulares. La tarea más importante que le ha encomendado a Petro a sus ministros esta semana es que organicen un desfile de travestis en Medellín, si no me falla la memoria. Y yo personalmente no tengo nada en contra del desfile de travestis, pero no me digan que eso es lo más importante que está pasando en Colombia mientras el país nada en sangre. Esta noticia de Carlos Ramón González y del pastor Sade es una prueba más de que la izquierda en el poder es igual a caos, impunidad y vergüenza. No tengo otra forma de describirlo. Muy bien, los leo. Por aquí dicen, ¿a quién le conviene este terrorismo? ¿A Chile? ¿A quién le conviene este terrorismo? Repite Gustavo, respóndanle a Gustavo a ver. Liberaron al degenerado guerrillero de Uribe y las guerrillas paisas salieron a celebrar. Ese es el talante de Laura Báez,
con una foto de perfil muy interesante. Se ve que es una bodega. Este gobierno no roba, sino que desfalca todo lo que se le atraviesa. Ahí coincidimos. No saben qué inventar, dice Alfonso. Ojalá estuviéramos inventando. ¿Qué más quisiera yo que esto fuera parte de una película o una novela de ficción? ¿Qué más quisiera yo? Hasta Petro, con justa razón, está furioso por lo que pasó en Cali y está en estos momentos aterrizando en Cali porque va a ser un consejo de seguridad. O sea, mientras en Cali estallaba un carro bomba, en Medellín tumbaban un helicóptero, en Antioquia, perdón, al mismo tiempo. Pero aquí el señor Alfonso dice no saben qué inventar. Yo tranquilo, porque una de las etapas del duelo es la negación. Yo quisiera pensar que están viviendo un duelo y que están ahí en la etapa de la negación. Ojalá la puedan superar pronto, es lo único que yo les deseo, que superen esa etapa de la negación pronto. Muy bien. La cena secreta de Petro y el golpe contra Bucaramanga. En Bogotá se filtró la noticia de una cena secreta del presidente Gustavo Petro con congresistas del Partido Verde en la casa del senador Ariel Ávila, en la vía La Calera, y oficialmente era una reunión familiar para cumplirle un deseo al padre de Ariel Ávila. El padre quería tomarse una foto con Gustavo Petro. Ese era el deseo que tenía, un deseo casi sexual. Pero como suele pasar en política, lo que empezó como una cena privada terminó convertido en un escenario de cálculos electorales. Más bien es que nos ven la cara de estúpidos. O sea, el papá de Ariel Ávila no tenía cómo tomarse una foto con el presidente en otro espacio. Y tenían que invitar a 16 congresistas, al presidente y a 3 ministros para que el señor Ávila, padre, se tomara una foto con el presidente. Pues Petro aprovechó para pedirle al Partido Verde que saque un candidato presidencial para el llamado Frente Amplio. Según él, necesita que esa colectividad tenga nombre propio en la consulta que agrupe a la izquierda y al progresismo. El encuentro no fue cosa menor. Estuvieron presentes 16 congresistas, además de ministros como Antonio Sanguino y Armando Benedetti. Petro habló de una encuesta que nunca mostró, como siempre, Petro hablando y no mostrando las pruebas. Luego él dice que en esa encuesta está muy cerca de ganar. Cuando Benedetti hace unos días estaba diciendo que las encuestas por esta época no servían porque pues no medían nada, porque todavía falta mucho tiempo. Así son, dicen y se desdicen. Con esa frase presionó a los verdes para sumarse al plan electoral. El problema es que el propio Partido Verde no tiene una figura fuerte para esa aventura, lo que dejó la sensación de improvisación y de que Petro busca a toda costa perpetuar su proyecto político. A la par de esa cena, en Santander se conoció que el Consejo de Estado tumbaría, señores, ya lo tumbó en el momento que redacté esto, todavía no, pero ya lo tumbó al alcalde de Bucaramanga, el señor Jaime Andrés Beltrán, un mandatario popular, y lo tumban por doble militancia. Si hay personas de Bucaramanga en la audiencia, los leo. Esto es importante, señores, porque muestra dos caras de la política actual. Por un lado, un presidente que en vez de gobernar, anda en cenas nocturnas, presionando partidos para armar alianzas. Por el otro, la salida de un alcalde querido por el pueblo que podría abrir la puerta a nuevas elecciones en Bucaramanga. Pero además se supo que la fiscal Luz Adriana Camargo saldría fortalecida porque el Consejo de Estado avaló su elección. Todo esto en medio de una tensión creciente. Petro insiste en hablar de conspiraciones con esmeralderos en casos como el asesinato de Miguel Uribe, pero la fiscalía no respalda esas versiones. Parece más un presidente que lanza hipótesis al aire que un jefe de Estado serio. Con un agravante. El rol del presidente no es lanzar hipótesis alrededor de asesinatos en Colombia. Ese es el rol de la justicia. Y la justicia y el ejecutivo no tienen nada que ver.
son poderes independientes. Lo que pasó, señores, en esa cena con Ariel Ávila confirma lo que ya estábamos hablando hace unos minutos. No podemos seguir permitiendo que los verdes se vendan como independientes cuando no son independientes, y mucho menos opositores. Hay algunos verdes que están hablando de oposición. Falso. El Partido Verde, recuerden ustedes que se origina después del M-19. Y luego por allá, a principios de este siglo, con la ola verde de Antanas Mockus y demás, hubo ahí un cambio importante. Pero siguen siendo los mismos con las mismas. Los mismos que en 2022 le hicieron campaña a Petro. Recuerden ustedes las investigaciones tan serias del senador Ariel Ávila mientras estaba fuera del poder. En estos 4 años no le conocemos ni el primer debate de control político, ni la primera investigación. Luego sí conocemos un contrato de la esposa en un alto cargo del Ejecutivo. El mismo caso de Matador. No le conocemos una sola caricatura a Matador denunciando las atrocidades del gobierno Petro. Luego sí sabemos que tiene contratos con el gobierno. Y le conocimos también además la denuncia por maltrato familiar. Y estos son los que nos gobiernan, señores. Una cena en la casa del senador Ariel Ávila que nos muestra que Petro no gobierna, sino que hace campaña. Un consejo de ministros que nos pone en evidencia que un día laboral a las 4 de la tarde Gustavo Petro estaba durmiendo. Y le quedó mal a la USO, que es el sindicato de Ecopetrol, porque nadie lo despertó. Colombia tiene problemas enormes. La inflación, que si bien está bajando, lo está haciendo de manera muy lenta. Más lenta que en todos los países de la OCDE. Que vale agregar que en todos los países la inflación está cediendo porque todavía se están estabilizando los indicadores post-pandemia. En ese sentido ha tenido mucha suerte Gustavo Petro. Pero sacando la inflación, que la podríamos debatir, el tema de la violencia es un problema enorme que tiene Colombia. Y él prefiere reunirse de noche con sus aliados políticos para armar un frente amplio que busca perpetuar a la izquierda en el poder. ¿Qué hacía Gustavo Petro en una reunión esta semana con 16 congresistas de la Alianza Verde y algunos ministros hablando de las próximas elecciones? Si es que eran ellos los que denunciaban a Iván Duque porque presuntamente participaba en política. Y ahora son ellos los que hacen exactamente lo mismo. Hasta eso lo están replicando. Hasta eso lo están replicando. Y aquí hay algunos que siguen tragando entero. Muéstrenme las investigaciones de Ariel Ávila en contra de este gobierno. No las hay, porque él no va a patear la lonchera. Los ingresos de la esposa de Ariel Ávila son gracias a este gobierno. Y él no va a patear la lonchera. Entonces eso de investigador y eso de analista, no. Aquí hay algunos que le hacíamos oposición al presidente Iván Duque y le hacemos oposición al presidente Gustavo Petro. Pero también se la hicimos a Juan Manuel Santos. Porque es que una cosa es hacerle control al poder independientemente de quién ostente el poder. Y otra cosa es subirse en el bus de la victoria. Esa cena habla de encuestas secretas que nadie ve. Promete victorias. Y además el mismo presidente le exige a una colectividad política un candidato que no existe por el momento. Mentira, sí existe, pero lo quieren invisibilizar. Y más adelante vamos a hablar de eso.
Recuerden ustedes que el único precandidato presidencial que tiene el Partido Verde se llama J.P. Hernández. Y obviamente eso no le conviene a los señores que estuvieron en la cena. Pero lo que está haciendo Petro no es liderazgo. Está presionando y manipulando a un partido político, ojo. Mientras que la Cancillería y la seguridad del país siguen andando por el piso. Y el tema de Bucaramanga, los que me vean desde Bucaramanga, doble militancia. Por doble militancia se cae el alcalde de Bucaramanga, que entre otras cosas es un alcalde de oposición al gobierno nacional. Una pérdida muy lamentable para la oposición. Luego pérdida y no porque esperamos que se una a hacer oposición y pues está en buen momento para empezar a cocinar sus próximas candidaturas. Y el tema de la doble militancia, además de que fue en un fallo de segunda instancia, pues eso solamente tiene un solo responsable, el destituido. A estas alturas, ¿cómo es posible que estén destituyendo gente por doble militancia? Cualquiera que esté ejerciendo la política sabe que se tiene que cuidar en ese sentido y en otros. No hay nada más fácil que cuidarse de una doble militancia. Es decir, le encontraron la caída por la razón más absurda, pero lo tumbaron. Y lo tumbaron en derecho, todo hay que decirlo, porque el fallo fue en segunda instancia. Aquí se respetan los fallos en contra del que sea, porque hay que respetar las instituciones. Yo podré no estar de acuerdo con alguna interpretación. Luego el fallo se respeta. Entonces sí es lamentable lo que sucedió al alcalde de Bucaramanga, pero el que tiene que reflexionar es él. ¿Qué le pasó, señor alcalde Jaime Andrés Beltrán? Porque hoy la izquierda está celebrando gracias a una doble militancia del alcalde Jaime Andrés. Y hoy estamos a punto de ir a elecciones en Bucaramanga, que nos va a valer una cantidad de millones de pesos, precisamente porque el alcalde incurrió en una doble militancia. Y para cerrar con eso, la teoría que se inventa Petro sobre esmeralderos, que entre otras cosas es una teoría que viene del del ELN, perdón, en el caso criminal de Miguel Uribe Turbay, lo que busca es desviar la atención. Vemos un gobierno interesado en salvar su proyecto político y no en darle soluciones al pueblo colombiano. Cada noticia que tenemos confirma que este gobierno está lejos de la verdad y del bienestar de la gente. Y hay quienes dicen que este año las cosas se van a poner peor. Tan buen alcalde, lástima, debe estar el Petro feliz, pero todo se paga. Sin duda están felices en la izquierda, eso no lo duden. De la misma manera como estaríamos felices en la oposición si el destituido fuera un alcalde cercano al gobierno. Que también en esta estación también hemos tenido en este cuatrenio alcaldes destituidos por el lado del gobierno. Hay errores que no se pueden cometer, señores. La política, la ley, el derecho positivo es explícito. Lo mismo que le pasó al señor Upegui en Medellín. Y lo destituyeron al concejal de la oposición, al títere de Daniel Quintero. Luego ellos que dicen que respetan la justicia salieron a denigrar de la justicia, ¿no? Yo era profesor del magisterio y yo sabía que si tenía a alguien en primer grado de consanguinidad dirigiendo un colegio público, no podía aspirar salvo que esa persona renunciara un año antes de las elecciones. Pues que eso lo sabe cualquiera. El papá del señor Upegui era rector por allá en un colegio y por eso se cayó Upegui. Eso lo sabe, les repito, cualquiera. No se necesita estar muy versado académicamente para saber que esa es una inhabilidad.
Y se cayó en derecho como se está cayendo el señor Beltrán de Bucaramanga. Y como podrían caerse muchos, si se les comprueba que incurrieron en una mala conducta. Buen alcalde, sí, coincidimos. Yo también considero que era buen alcalde. Es buen alcalde. Ahora, después de cometido el error, pues ya esperemos a ver cuál va a ser su estrategia para resurgir. Muy bien, Petro, oigan bien, Petro pone en duda las elecciones de 2026. El presidente Gustavo Petro sorprendió a todos en un evento de la Corte Constitucional al lanzar un mensaje muy grave. Dijo que no se podía confiar en los escrutinios de las elecciones en Colombia. Esto, a pesar de que él mismo fue elegido varias veces con ese mismo sistema. Representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, ahora presidente. Es decir, lo que nos está diciendo Petro es que no confiemos en las elecciones que él ganó. O sea que los que han pasado 3 años denunciando fraude electoral en 2022 tenían razón, tienen razón. Porque es que aquí volvemos al mismo debate que llevamos teniendo varios meses. No se puede celebrar la justicia cuando me beneficia y atacarla cuando no me beneficia. O sea, si el sistema electoral colombiano tiene dudas y no se puede confiar en él, pues entonces se podría presumir de un fraude electoral en cabeza de Gustavo Petro en numerosas ocasiones. Estas palabras causaron alarma porque el 2026 está a la vuelta de la esquina y ya se habla de que el petrismo tiene chance de llegar a segunda vuelta, pero también de perder si la oposición se une. Que el jefe de Estado ponga en duda las reglas del juego, de entrada es un golpe directo a la democracia. Petro se refirió a supuestos fraudes del pasado y hasta mencionó el caso del partido Mira en 2014, cuando sí hubo fallas técnicas en el software electoral. Pero esa situación fue corregida hace años y no tiene relación con el presente. De hecho, después de 2014, en 2018, Gustavo Petro fue elegido como el senador de la oposición luego de haber quedado segundo en las presidenciales. Y en 2022 fue elegido presidente. O sea, él está denunciando un supuesto fraude en 2014, pero después de eso ha tenido 2 victorias con el mismo sistema. Sin embargo, insistió en frases que generan desconfianza y, como siempre, sin mostrar pruebas. Hernán Penagos, el registrador, respondió diciendo que la registraduría trabaja con detalle, transparencia y acompañamiento de organismos de control para garantizar elecciones limpias. Lo preocupante es el efecto inmediato, señores. El presidente del país, que debería dar confianza, está sembrando dudas. La pregunta es, ¿qué pasa si su candidato pierde en 2026? ¿Dirá que fue fraude? ¿Nos vamos a devolver a aquellos 70s cuando denunciaron fraude y fue la excusa perfecta para formar guerrillas? Esto abre la puerta a una crisis de gobernabilidad. Pero además dejan entredicho los compromisos que Petro hizo con delegados de Estados Unidos, donde aseguró que Colombia tendría elecciones transparentes. Aquí con esto termino, lo que tenemos es un mandatario que lanza globos para distraer, sin ver que lo que hace es herir el corazón de la democracia. En eso estamos. Se ve una estrategia clara: preparar el terreno para desconocer los resultados si su candidato pierde en 2026. En esto Gustavo Petro es experto. Recordemos aquel día de segunda vuelta en 2022, eran las 7 de la mañana, las urnas apenas se estaban abriendo y Gustavo Petro ya estaba denunciando fraude electoral. Cuando ganó se le olvidó el supuesto fraude electoral, pero a las 7 de la mañana ya estaba denunciando fraude electoral. Sigo leyendo en el chat que me acusan de decir mentiras. Les repito, me encantaría que fueran mentiras. Pero no, por desgracia, está pasando en Colombia.
Porque la desgracia más grande es que Gustavo Petro sea presidente. Esa sí que es una desgracia. Luego estamos a unos meses de que cese la horrible noche y la desgracia pase a ser una anécdota. Porque ni siquiera historia va a ser una anécdota. El gobierno de Gustavo Petro terminará reducido en eso, en una anécdota. No gobierna con hechos, sino con discursos de miedo. Que fueran discursos, pero discursos de miedo. En vez de resolver la inseguridad, la pobreza o el desempleo, quiere que el pueblo dude de las elecciones. Nos pone a jugar juegos peligrosos, porque la democracia solo funciona si todos aceptan las reglas. Uno que no acepte las reglas y la democracia puede romperse. Reglas que, entre otras cosas, lo llevaron al poder y lo han llevado al poder desde que se desmovilizó de la guerrilla. O sea, Gustavo Petro lleva brincando de cargo en cargo, porque eso sí, nunca hubiera pasado una entrevista laboral en el sector privado. Para Gustavo Petro fue más fácil conseguirse 10 gatos que voten por él para que lo puedan nombrar en consejos municipales, en el Congreso, en la presidencia, en la alcaldía, que presentarse a una entrevista laboral en el sector privado para un buen cargo, porque obviamente no lo pasaba. Ha llegado a casi todos los cargos del Estado con este sistema electoral, pero ahora lo quiere desconocer. Todo porque sabe que en segunda vuelta puede perder. Entonces, desde ya está pavimentando el terreno para decir si pierde que fue un fraude electoral. Algo muy parecido a lo que pasa en otros países de la región. No tenemos a un presidente que esté defendiendo la unidad de los colombianos. Tenemos a un ciudadano con investidura de presidente que es un político cuidando su proyecto político, valga la redundancia. Ciudadano que quiere victimizarse y preparar la narrativa de que le hicieron fraude si no gana. Así como en Ecuador el señor Correa cuando ganó Daniel Noboa denunció fraude. En Argentina los Fernández denunciaron fraude de Milei. Y la lista puede seguir. Lo mismo ha pasado en los demás países de izquierda. Luego es una práctica en honor a la verdad que se da en la derecha también. No podemos olvidar que Lula denunció fraude. Trump denunció fraude en Estados Unidos. Lo que nos lleva a concluir que es una práctica que se da entre políticos. Porque cada uno quiere agitar a sus masas. No hay nada más irresponsable que ir por la vida denunciando fraudes y denunciando ilícitos sin pruebas. Porque termina eso generando humo, generando ruido. Aquí hay unos señores que denuncian fraude en 2022 sin pruebas. No, en 2022 lo que pasó fue que nos confiamos y no creímos que el petrismo fuera a llegar a la presidencia. Eso fue lo que pasó en 2022. Y hoy tenemos a millones de personas que no hicieron la tarea de salir a votar en 2022 quejándose por el presidente que tenemos. Ojalá eso sirva para que despierten y el año entrante todos salgan a votar. Porque la realidad es que Gustavo Petro solamente tiene el 30% del caudal electoral. 30%. Y para ser presidente se necesita el 51%. De manera que si el 70% que Gustavo Petro no tiene vota por un único candidato, pues volvemos a repetir la historia de 2002. Un presidente en primera vuelta. Pero eso depende de ustedes. De esos que no votan pero se quejan durante 4 años. En Colombia llevamos años poniendo presidentes con el 40 o 45% de los ciudadanos habilitados para votar. ¿En dónde está el otro 55, 60%? Esa es una muy buena pregunta, ¿cierto?
De manera que no, yo no soy amigo de denunciar fraudes electorales, salvo que haya pruebas como en el caso de Venezuela, que hay pruebas. Unas actas que nunca se presentaron, porque no las tenían. Pero si en Colombia hemos tenido fraudes electorales, pues déjenme decirles que lo han hecho demasiadamente bien para que parezcan reales. Y si ese es el caso, pues podríamos tener sospechas. Algunos dicen no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero si no hay pruebas, señores, no se puede hablar. Ni siquiera de presunción. Yo no puedo hablar de que se presume que hubo fraude electoral cuando tenemos todas las actas colgadas en la página de la registraduría. De manera que el juego de Gustavo Petro no lo podemos jugar. La oposición tiene que estar unida, firme, defendiendo la transparencia electoral, defendiendo las instituciones, defendiendo la justicia, por mucho que no nos gusten algunos jueces. La juez 44 del caso Uribe Vélez se dijo que había cometido algunas imprecisiones en derecho. El fallo de tutela dio la razón a los que sostuvieron esa tesis. Pero hay que esperar a que se pronuncien las instancias que se deben pronunciar. Ahora estamos esperando una segunda instancia en lo que sería el juicio más importante del siglo. Esperemos a ver qué pasa en la segunda instancia. Pero aplaudir a la justicia ayer porque salió un fallo a favor, cuando hace 3 semanas estábamos diciendo que esa misma justicia era una justicia mamerta. Son los mismos togados, señores. Hacen parte del mismo sistema. Entonces, es muy importante estar unidos para que no se repita la historia de 2022, que terminamos eligiendo entre dos cánceres. Eso es lo que no podemos repetir. Muy bien, y por allá anda la Corcho en un live engañando incautos. Esa sí que es un personaje. Como dicen por ahí, no me toques ese vals porque me matas. Su sesgo se le notaba por encima. ¿A quién? Si es a mí, pues claro, obviamente yo nunca he dicho que soy imparcial. Es más, no me interesa ser imparcial. Este es un perfil de opinión y la opinión nunca va a ser imparcial. Así que si el ataque del sesgo es para mí, no es un ataque, es una realidad. Claro que tengo sesgo. Aquí somos de oposición a Gustavo Petro, de control al poder y sobre todo de derecha, señores. Eso tiene que quedar clarísimo. A la juez, no alcanzo a leer todos los comentarios, por eso estoy diciendo, si lo del sesgo es para mí, esta es mi respuesta, para los que piensen que estoy sesgado. Si no es para mí, pues entonces hagan caso omiso. Lo siento, pero no alcanzo a leer todos los comentarios. Me encantaría, pero no, y tampoco tengo equipo como tienen otros equipos de producción para que le lean los comentarios. Muy bien, pasemos la página. Me disculpo por esa. Amenaza J.P. Hernández y el silencio del gobierno. El senador J.P. Hernández, uno de los opositores más firmes al gobierno de Gustavo Petro, denunció en plena plenaria del Senado un hecho gravísimo. Su hija menor de edad estaba siendo seguida y fotografiada a la salida del colegio. Padres de familia alertaron al plantel y las autoridades confirmaron la sospecha. Esto no es un caso aislado, señores. Otros posibles opositores han vivido situaciones similares, como Miguel Uribe Turbay, asesinado tras pedir refuerzos de seguridad que nunca llegaron. Rodolfo Hernández, según JP, confesó haber recibido amenazas contra sus nietos en la campaña presidencial. Y dijo Rodolfo Hernández que por eso había estado tan callado para la segunda vuelta. Según J.P. Hernández, todo esto hace parte de un clima hostil contra quienes hacen oposición. Señaló que el gobierno ha mantenido un discurso de odio, llamado a borrar a opositores de la historia y repitiendo frases como libertad o muerte,
o la coloquial no pasarán de Gustavo Petro. A esto se suma lo dicho por el propio presidente, que intenta desviar la atención del asesinato de Miguel Uribe, acogiendo versiones de un comandante del ELN, Antonio García, sobre supuestos vínculos con esmeralderos. Para muchos es increíble que el presidente prefiera creerle a un guerrillero que a la justicia colombiana. Y para otros como yo, solo podríamos decir que entre guerrilleros se entiende. El senador también recordó que mientras opositores reciben amenazas y deben rogar protección, criminales del ELN y disidencias de las FARC andan campantes en camionetas de la UNP, con escoltas pagados por los impuestos de los colombianos. Frente a esto, Hernández fue claro: no cederá a la intimidación, seguirá denunciando y anunció su precandidatura presidencial por la Alianza Verde, asegurando que no se sumará al Frente Amplio de Petro. Para él, supuestos centristas que se acercan a esa coalición no son más que aliados camuflados del petrismo. Lo que decíamos ya hace unos instantes, el partido Alianza Verde es más petrismo. Lo que ocurre con JP es la radiografía de este gobierno. Mientras los opositores reciben amenazas y sus hijos son seguidos por desconocidos, los delincuentes tienen camionetas blindadas de la UNP. O lo que es peor, como denunció Ingrid Betancourt en su momento, los señores que a otrora la secuestraron, hoy son escoltas de la UNP. Por aquí me hablan de los 6.402. Los falsos positivos son un tema que rechazamos con contundencia. Luego, la misma JEP ha hablado de que los 6.402 no se pueden probar. Yo sí quiero hacer una confesión al aire. Ese es el número con el que yo juego el chance cada 8 días. No es un chance, es la lotería. De manera que si en algún momento gano algo, he tenido golpes de suerte en las que libro el billete y me devuelven el dinero, pero si algún día gano algo grande con ese número, pues sin duda se los dejaré saber. Juéguenlo porque hay que confesarlo, es un número pegajoso, es un número bonito, 6.402. Inclusive si lo partimos y decimos 6402, suena igual de bonito. Eso es lo que tengo para decir del número, no de los falsos positivos. A mí no me van a meter en un falso dilema ahí y mucho menos me van a reducir el debate a eso. Así funciona el cambio de Petro: seguridad para los violentos, miedo para los ciudadanos de bien. Y pare de contar. Que un presidente que fue guerrillero ahora repita las versiones del ELN para desviar investigaciones muestra dónde están sus lealtades. Y no precisamente con la democracia, tampoco con las víctimas. Están con quienes empuñan las armas contra el pueblo. Esta es una noticia que debería alertar a todos los que hacen oposición. Si asesinaron a Miguel Uribe Turbay y hoy persiguen a la hija de JP Hernández, es porque la izquierda en el poder necesita callar las voces que incomodan. Mientras que el señor de la UNP sigue negándolo. Y sigue diciendo que en el caso de Miguel Uribe no hubo irregularidades, a pesar que Miguel Uribe solicitó 20 veces que le mejoraran el esquema de seguridad. En Nicaragua, en Venezuela, en Cuba pasa lo mismo. El que critica paga caro. Aquí lo que no podemos permitir en Colombia es que el miedo sea la regla. En ese sentido, sí destaco el valor de JP Hernández, con quien tengo y he tenido profundas diferencias, pero el valor al denunciar lo que pasa es un llamado a la ciudadanía. No podemos dejar que nos arrebaten la libertad ni que nos vendan un frente amplio disfrazado de centro. La realidad es que todos los que lleguen al Frente Amplio con el pacto histórico pues son más petrismo. Si a ese Frente Amplio va a llegar Roy Barreras, que ahora dice que no es petrista, y Claudia López, que ahora dice que no es petrista, y el señor Sergio Fajardo, que dice que no es petrista, pero trabaja con la gente de Petro, y Petro trabaja con la gente de Fajardo,
pues todos van a terminar en lo que el senador Jorge Robledo, ex senador, decía, los mismos con las mismas. Es lamentable que en esto hayamos caído. Es lamentable que los que se vendieron como cambio se hayan reducido a esto. Es muy simple. Ese frente amplio, por mucho que lleguen personas de otras colectividades, es el frente para perpetuar al petrismo en el poder. No se les olvide que en 2022 Petro ganó gracias a los votos de los políticos tradicionales, como el señor César Gaviria y su combo, como la señora Dilian Francisca Toro y su combo en el partido de la U, sectores de los conservadores, sectores liberales, Alianza Verde y un largo etcétera. Conservadores que nos prometieron que iban a hacer oposición y se ganaron nuestros votos. Y ahora estamos viendo una larga lista de congresistas que se dejaron comprar en la unidad de gestión del riesgo. En eso estamos. J. Hernández fue el promotor de Duque, chao, chao, y gritaba Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Sí, estamos de acuerdo, por eso empecé claro diciendo con quien tengo profundas diferencias. Tengo profundas diferencias con J. Hernández y no solamente por lo que aquí describen, pero hay que reconocer el valor que tiene al denunciar que están fotografiando a su hija. Pues yo por lo menos tengo 2 hijos y los 2 son pequeños. Y a mí no me gustaría que les tomen fotografías en el colegio, menos bajo esas condiciones. Muy bien. Estoy viendo bodegas a la vista. Huele a bodegas, me gusta, me encanta. Muy bien. Carrobomba en Cali y helicóptero derribado en Antioquia. Todo el mismo día. 21 de agosto, para que quede ahí para la historia. Colombia volvió a vivir escenas de guerra. En Cali, un carrobomba explotó en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. La Fuerza Aeroespacial confirmó que se trató de un atentado terrorista. Según cifras preliminares, al menos 5 personas murieron. 11 más resultaron heridas y varios vehículos, casas y negocios quedaron destruidos por la onda explosiva. Todo apunta a que fue un camión cargado con cilindros bomba, la vieja táctica de grupos armados. La ciudad quedó en shock y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. El mismo día, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la policía fue derribado mientras apoyaba labores de erradicación de coca. En el ataque murieron, de momento se tienen 2 personas y otras 7 quedaron heridas, entre policías y civiles. Aún no está claro si fue un ataque con disparos o drones cargados con explosivos, pero lo que sí es evidente es la capacidad de fuego y la coordinación de los grupos criminales. El presidente Gustavo Petro informó en redes sociales que esto ocurrió luego de la incautación de cocaína al Clan del Golfo, lo que muestra una respuesta brutal de las armas. Estos hechos ponen en jaque la seguridad nacional. Mientras el gobierno habla de paz total y entrega beneficios a grupos armados, la realidad en las calles es otra. Bombas, muertos, helicópteros caídos y comunidades aterrorizadas. Así como sucedía en los años 80, aunque lo nieguen. La fuerza pública queda en entredicho y los ciudadanos sienten que estamos retrocediendo a las épocas más oscuras del terrorismo. Colombia bajo este gobierno parece sin rumbo y la sensación de desprotección se multiplica cada día. Me informan por aquí que los muertos confirmados en Antioquia son 8, contando los dos policías. Esa información estaría por confirmar. Luego, haber tenido estos 2 atentados en el mismo día son un resultado directo de un gobierno débil frente al crimen.
Petro prometió paz total, pero lo que vemos es violencia total. Yo por eso digo que la paz total de Petro es paz, pero con S. No es paz con Z, como la quisiéramos muchos. Eso sí, le da camioneta y escoltas de la UNP a guerrilleros, mientras soldados y policías mueren en emboscadas. O senadores mueren en las calles de Bogotá, como el caso de Miguel Uribe Turbay, después de un atentado en las calles de Bogotá. La autoridad está ausente. El Estado que debería proteger a los colombianos los desprotege. Brilla por su ausencia. Los grupos armados marcan la agenda con bombas y ataques, como en los años 80. Pero eso sí, el presidente responde con trinos en redes sociales. Hay que valorar algo, ¿cierto? No todo es malo. Tampoco es que el presidente esté pintado. Tal vez está escribiendo en Twitter. Estos acontecimientos evidencian que el discurso de la izquierda no sirve contra los violentos. Los bandidos no se desarman con discursos de amor. Se desarman, señores, con autoridad. Ahí sí, como dice por ahí un candidato con el que tengo profundas diferencias, a los bandidos hay que desarmarlos con balín. Cada carrobomba y cada helicóptero derribado demuestra que la seguridad nacional se está desmoronando. ¿Y por qué hay que desarmarlos con balín? Porque o si no, ellos desarman con balín a los ciudadanos de a pie. Como pasó hoy en Cali. Personas inocentes iban caminando por ese sector y un carrobomba de los llevó. Entonces, si esa no fuera la realidad, pues ojalá no hubiera necesidad de utilizar la mano dura. Pero hay que utilizarla. Porque es que si eso no pasa, pues entonces lo hacen ellos. Y el deber constitucional del presidente de la República es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si este gobierno sigue entregando el país a criminales, vamos a repetir los años más sangrientos de nuestra historia. Y todo esto por un proyecto político que se arrodilla ante la ilegalidad. Es lamentable. Lamentable. Muy bien, por aquí, ¿qué tenemos? Qué raro, cada vez que Uribe sale, estallan bombas. ¿Y usted con qué desarma? ¿Y a usted con qué lo desarmamos? ¿Con Paraco? Pues cuando me arme, me desarman con lo mismo que yo me arme. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece la invitación, señorita Caro? Caro GT, sin foto de perfil, como todas las bodegas. Muy bravitos para hablar detrás de una cámara sin mostrar la cara. Por el momento le diría que me desarmen con palabras, porque esa es mi única arma, la palabra. Pero si algún día, que no va a pasar, fuera tan osado de coger un arma, pues me desarman con otra arma. Así es como tienen que desarmar a los bandidos. Y por bandidos me refiero a los paracos y a los guerrilleros. Porque es que rata es rata sin importar si camina con la derecha o con la izquierda. A las ratas hay que darles, sin importar por dónde camina. Desde aquí hay unos que son muy bravitos para contar los falsos positivos y para contar los crímenes del paramilitarismo, pero con esa misma hipocresía callan frente a los crímenes de la izquierda en contra del otro sector. Luego aquí hay otros que condenamos los crímenes de un lado y los crímenes del otro. No se puede mostrar la cara porque lo matan a uno y no soy bodega. Ustedes paracos, pues si la matan es por algo. Así de sencillo. Pero yo prometí que no iba a responderle a las bodegas, mucho menos cuando salen con argumentos como ese. Cada vez que Uribe sale hay una bomba. Pues es que de ahí ya, aquí estamos tratando de hacer el esfuerzo de analizar las noticias del día. Llevamos 1 hora y 20 en esta tarea y vienen con esos
con esos falsos dilemas y con esas falacias de interpretación. Hola Paraco, ¿estás contento con lo que hicieron tus socios en Cali? Pues sí estoy contento, pero porque lo hicieron fue los socios de ustedes, la guerrilla, que de hecho ya se lo adjudicó. Ahora resulta que la guerrilla va a ser socia de la derecha. No, por desgracia, los paramilitares, sí, la historia ha demostrado que muchos son de derecha, a quienes también ojalá los cojan y todos para la cárcel. Pero la guerrilla, como es evidente en el Congreso con Timochenko y los suyos, es de izquierda y de izquierda petrista. Porque hay dos izquierdas. Hay una izquierda democrática muy respetable, representada por Jorge Enrique Robledo, por Aurelio Suárez y demás. Y hay una izquierda que es el lumpen, las ratas de la política, que es la izquierda representada por Gustavo Petro. Pero esa misma izquierda que representa a Gustavo Petro es idéntica a la izquierda que representa a Timochenko, el ELN y los demás guerrilleros, unos desmovilizados hoy haciendo política con Petro y otros escondidos, pero también haciendo política con Petro. Y esas son las verdades que les incomodan. Yo aquí no estoy del lado ni del uno ni del otro. Aquí estamos del lado de la Constitución y la ley. Eso sí, siempre del lado de la Constitución y la ley. Luego allá sí hay unos gobernando y aquí en YouTube hay otros, como esta Caro GT, que están a favor de la guerrilla y de los terroristas de izquierda. Pero eso es respetable. Eso es respetable. Así como hay otros que están a favor de los paramilitares. Pues si se respeta que el petrismo y los suyos estén a favor de la guerrilla, ¿por qué no se va a respetar que los otros estén a favor de los paramilitares? Yo en cambio, estoy en contra de la guerrilla y en contra de los paramilitares. Por fortuna son dos cáncer que están haciendo metástasis. Afortunadamente son dos cáncer que están haciendo metástasis. Muy bien, llegamos a la última sección de nuestro programa en donde hablamos de lo que está pasando en España. Y es que España atraviesa una de las peores crisis medioambientales de las últimas décadas. Más de 400.000 hectáreas han quedado calcinadas tras varios días de incendios descontrolados. El fuego se ha extendido por comunidades como Galicia, Castilla y León y Extremadura, afectando tanto a montes como a zonas cercanas a pueblos enteros. La magnitud del desastre no se limita, señores, no se limita a lo territorial. Los incendios han generado la peor contaminación atmosférica en los últimos 23 años en España. Según el sistema europeo Copernicus, los niveles de carbono y partículas en suspensión superan los límites de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que no solo se han perdido bosques y viviendas, sino la calidad del aire que respira la población, que eso ya es muy grave. La emergencia sigue activa en distintos puntos del país. El Comité Estatal de Coordinación informó de 18 focos aún sin control, entre ellos 8 de carácter grave en Castilla y León. En Galicia, el fuego ha cruzado el río Sil y amenaza localidades de Lugo, mientras que en Extremadura, tras días de lucha, se logró perimetrar el incendio de Jarilla en Cáceres. El número de evacuados asciende ya a más de 33.000 y la policía ha detenido a 40 sospechosos vinculados a los incendios, algunos con antecedentes por provocar fuegos en el pasado. A pesar del despliegue de la unidad militar de emergencias y de voluntarios que arriesgan su vida, la fuerza del viento y la sequía han complicado las labores. Varias infraestructuras estratégicas, como la central hidroeléctrica en Zamora o la línea ferroviaria Madrid-Galicia, se ha visto en riesgo. Las consecuencias son graves e inmediatas. Miles de familias han perdido sus casas o han sido desplazadas de forma forzosa, sin certezas sobre las ayudas que recibirán. La economía rural se encuentra paralizada en amplias zonas,
con cultivos destruidos y ganado perdido. El impacto ambiental es devastador. Especies animales y vegetales han sido arrasadas y se tardarán décadas en recuperar los bosques perdidos. Pero el daño silencioso es el aire que respiran los ciudadanos. Las partículas tóxicas liberadas aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Esta crisis demuestra no solo la fuerza de la naturaleza, sino la fragilidad del país y la fragilidad del gobierno de Pedro Sánchez, quien estuvo en vacaciones hasta hace apenas un par de días, desentendido de lo que pasaba, así como el año pasado con la Dana en Valencia. Brilló por su ausencia. Y recordemos esa coloquial frase del amigo de Gustavo Petro: si quieren ayuda, pues que la pidan. En España vemos algo que recuerda a lo que sufre Colombia bajo el gobierno de Petro. Unos discursos muy grandilocuentes por el Partido Socialista español, el PSOE, sobre la defensa de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, pero cuando la tragedia llega, la gente queda sola. Así como pasa en Colombia con la unidad de gestión del riesgo, sale el señor Carrillo, a decir que no hay plata y pues que no tiene cómo colaborar. Pues claro, ¿cómo va a haber plata si los amigos de Petro se la robaron todo? Olmedo López, Sneider Pinilla y el prófugo Carlos Ramón González. Por lo menos los dos primeros están presos, pero Carlos Ramón González está disfrutando todo lo que se robó. Simple. Petro y sus aliados hablan de bosques, de medio ambiente y de justicia social, pero ni en Colombia ni en España se preparan planes reales de prevención ni se invierte en infraestructura. En España el gobierno socialista sigue recortando en brigadas forestales, mientras se preocupa más por el relato mediático que por proteger a la población. Es la misma receta de la izquierda en toda Iberoamérica: prometer mucho, culpar al cambio climático y no asumir ninguna responsabilidad concreta. Bueno, además de echarle la culpa de todo a la extrema derecha. Estos incendios muestran la verdad. Los gobiernos de izquierda en España y América Latina han convertido las tragedias en excusas políticas. En lugar de reforzar la seguridad de los pueblos rurales, se utilizan los desastres para vender miedo climático y justificar más impuestos. El resultado es siempre el mismo: la gente humilde, la que vive en el campo, es la que termina sufriendo. Pierden sus casas, sus cosechas y su trabajo, mientras los políticos se reparten culpas y posan frente a las cámaras. La izquierda no protege al pueblo, lo abandona. Y lo hace porque está más interesada en el poder que en la vida de la gente del común. Pasa en España y no es diferente a lo que pasa en Venezuela, ni a lo que pasa en Colombia, ni a lo que pasaba en la Argentina de Kirchner. Se resumen en gobiernos que se llenan la boca de palabras bonitas, pero dejan al pueblo arder. Y al que le interese más el tema de lo que está sucediendo en España, pues lo pueden consultar para que vean ustedes cuál ha sido la actitud del gobierno nacional, del gobierno de Pedro Sánchez. Gobierno que, así como el de Gustavo Petro, está en problemas familiares. La esposa de Pedro Sánchez, la señora Begoña, a punto de ser imputada. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tuvo que dimitir y también está a punto de ir a juicio. Y unos cuantos amigos de Sánchez, allá hay algunos en la cárcel por el caso Coldo, y hay otros que están a punto de ir a la cárcel. De manera que eso era lo que teníamos para hoy, señores. Ese era el resumen de noticias que teníamos para hoy. Pero Uribe no está condenado. No, todavía no está condenado. Se está esperando un fallo en segunda instancia. Esa es la verdad. A mí, si el señor Uribe termina condenado o no, pues volvemos al mismo caso del alcalde Beltrán en Bucaramanga. La justicia le confirmó al alcalde Beltrán, le comprobó que era culpable y lo destituyó. ¿De quién es la responsabilidad? Del alcalde. Si la justicia en segunda instancia le comprueba al señor Uribe Vélez que es culpable, pues la responsabilidad va a ser
del señor Uribe Vélez. Aquí no estamos para defender a ningún político. Eso sí, estamos para atacar a los que tienen el poder. Y el poder en estos momentos lo tiene la izquierda. De manera que no, el señor Uribe no está condenado, está esperando una respuesta en segunda instancia. Y la ley dice que se presume inocente hasta que haya una condena en firme. Así como el caso de Nicolás Petro. No tenemos dudas, pero tampoco pruebas de que es culpable. Por lo tanto, por muy confeso que sea, se presume inocente hasta que la justicia compruebe lo contrario. No hay condena, hay un fallo en primera instancia. Hay que tener claros los conceptos en derecho para dar el debate. Hay un fallo en primera instancia y se espera el fallo en segunda instancia para que haya una condena en firme. Nicolás Petro no mandó a matar a 6.402. Bueno, ese está mejor, ¿cierto? No entiendo el comentario porque tampoco hay una condena en firme de que alguien haya mandado a matar a 6.402. Yo con esto quiero terminar. El único consejo que les doy a los que juegan la lotería es que hagan la lotería con el número 6.402. Es un número muy bonito, suena muy bien y es posible que les traiga suerte. Yo por lo menos lo hago cada 8 días, he ganado cosas muy poquitas, muy pequeñas, perdón, pero les invito a que hagan el número con el 6.402, la lotería, perdón. Y si es de más cifras, pueden hacerla entonces con el número 18.600 y se me escapa el resto. Que recuerden ustedes que son ese número sí confirmado por la JEP, la cantidad de niños que las FARC reclutó y abusó entre 2006 y 1996. Luego, los hipócritas que hablan de un número 6.402 que no se ha podido comprobar. Un falso positivo o 6.402 falsos positivos es aberrante. Pero lo más aberrante es que los que hablan con mucha fuerza de los 6.402 falsos positivos callen como los hipócritas sobre los más de 18.000 niños reclutados por las FARC, violados, maltratados en un periodo solo de 10 años. O sea, calculen ustedes, entre 2006 y 1996 fueron 18.000 niños. ¿Qué pasó antes de 1996? ¿Cuántos? Y entre 2006 y 2016 que se firmó el supuesto proceso de paz, ¿cuántos? Pero aquí siguen los hipócritas hablando de un 6.402 que la misma JEP ha dicho que no se puede comprobar. Yo repito, rechazo de manera contundente cada uno de los falsos positivos, sea uno o sean 10.000, pero con la misma contundencia rechazo cada uno de los crímenes perpetrados por las FARC, por el ELN, por el M-19 y por los demás grupos de izquierda que han delinquido a lo largo de la historia colombiana y hoy posan como si fueran los próceres de la patria desde la presidencia o desde el Congreso de la República. Los rechazo con la misma contundencia. Aquí no somos hipócritas. Pero eso sí, el 6.402 se lo recomiendo para la lotería. Muchas gracias y nos vemos mañana en nuestro siguiente programa.